Los programas manejan información y esta información normalmente es volátil. Es decir, una vez que nosotros cerramos nuestro programa o reiniciamos nuestra computadora, la información desaparece. Si nosotros deseamos que esta información sea persistente, nosotros podemos utilizar diferentes tecnologías o técnicas. Una de ellas es almacenar una base de datos y otra es almacenarla dentro de archivos que estarán en nuestro disco duro. En este video nosotros vamos a ver las técnicas básicas de lectura y escritura de archivos de texto. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para familiarizarnos con el manejo y uso de archivos, obviamente lo primero que necesitamos son archivos. Yo ya me adelanté aquí un poquito, creé un proyecto donde tengo algunos archivos, en particular datos.txt, que es una extensión muy utilizada para archivos de texto plano, que son los archivos con los cuales vamos a trabajar. Son todos aquellos archivos que pueden abrir ustedes perfectamente con el bloc de notas o con el Notepad. Y también los archivos CSV o Comma Separated Values, que como podemos ver tenemos valores que efectivamente están separados por comas. Estos archivos son muy utilizados dado que tienen una estructura mucho más definida que lo que tienen los archivos de texto plano TXT. Ahora, con estos archivos vamos a ver los primeros métodos que nos permiten trabajar con la lectura de archivos. Y una vez que nos hayamos familiarizado con la lectura de archivos, procederemos a la escritura, que es prácticamente lo mismo. Les comento, hay un método para abrir archivos tanto para lectura como para escritura o inclusive la combinación de ambas operaciones. Ese método se llama Open. Aquí está. Y recibe como parámetro el nombre del archivo con el cual nosotros queremos trabajar. En este caso vamos a abrir primero nuestro datos.txt, que simplemente tiene un texto, por ejemplo, de primera línea de texto, segunda línea de texto, tercera línea de texto, que nos va a ayudar un poquito a ver cómo va funcionando la lectura del archivo. Ahora le doy Open datos.txt y en este caso prácticamente con eso estaría ya abriendo el archivo. Sin embargo, yo con este archivo puedo hacer muy poco porque no lo estoy asociando a una variable lógica que me permita acceder a la información. Entonces yo tengo que asignársela a una variable. Aquí tengo archivo. Aquí está. Y ya una vez que tengo mi variable, ahora sí puedo acceder a la información. Puedo acceder a ella a través de diferentes métodos. Uno se llama read, otro se llama readLine y otro se llama readLines. Read lee absolutamente todo el contenido del archivo o un conjunto de caracteres que yo le especifique. Readline lee cada una de las líneas de mi archivo y readLines lee todas las líneas de mi archivo. Entonces vamos viendo primero el read. Vamos a poner aquí una variable que se llame texto y vamos a imprimir el texto. Ahora, algo muy importante cuando estamos nosotros trabajando con archivos es que si lo abrimos, lo tenemos que cerrar. ¿Qué pasa si yo no cierro el archivo? Lo que pasa es que cuando le doy un Open, el archivo se guarda en memoria RAM. Ahí está ya la información cargada. Si yo le doy Close, esa información desaparece. Si yo no le doy Close, la información se queda ahí volando. Entonces esto eventualmente atrofiará la computadora con la cual yo esté trabajando y obviamente eso no es deseable. Lo que yo quiero es abrir y limpiar y esta limpieza nosotros la efectuamos utilizando el método close. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos bien estructurado, vamos viendo cómo se comporta nuestro programa. Primera línea de texto, segunda línea de texto, tercera línea de texto. Sí, efectivamente estamos leyendo toda la información que tenemos por acá. Sin embargo, obviamente algo aquí suena mal, ¿no? O se ve mal. Vean, línea es un acento, no nos lo está poniendo de la forma adecuada, ¿no? El acento se está representando como una A con una tilde y obviamente esto está mal.
Esto es a raíz de que la mayoría de los programas están pensados para trabajar con el alfabeto inglés, donde no existen tildes o ñes. Entonces, cuando nosotros leemos o escribimos esta información dentro de un programa, pues normalmente nos ocasiona este tipo de problemas. Sin embargo, obviamente podemos trabajar con archivos que tienen este tipo de caracteres especiales y nosotros lo podemos hacer indicándole que es un alfabeto extendido. Y en este caso, este alfabeto extendido que soporta caracteres especiales como acentos y ñes se llama UTF-8. Es una de las nomenclaturas que están definidas como constantes. Entonces, en este caso, pasamos un parámetro adicional llamado encoding y le ponemos UTF-8, que se escribe justo así. Aquí está. Ahora ejecutamos nuevamente nuestro código y podemos ver que ahora sí nos está leyendo de una forma apropiada nuestros acentos, gracias a que le indicamos que estaban escritos en un formato extendido, en un formato que soporta acentos y caracteres especiales. Ok, entonces ya vimos, el read lee absolutamente todo, pero aguas aquí porque todo está dentro de una variable texto y el tipo de datos de esta variable texto, si nosotros lo verificamos, es de tipo str. Entonces, obviamente, en algunos casos sí, nosotros queremos agarrar toda la información, simplemente leerla y presentarla. Sin embargo, esto no es muy cómodo para el procesamiento. Muchas veces podrías tener ahí registros, tal vez de personas con diferentes tipos de datos, no solo str. Entonces, existen diferentes maneras de cómo yo lo puedo leer. Una puede ser carácter por carácter. Inclusive yo le puedo decir, quiero que leas los primeros 5 caracteres metiendo un parámetro adicional al read, en este caso el 5. Ejecuto nuevamente mi código y noten que nos pone prime. ¿Qué es prime? Son los primeros 5 caracteres de mi archivo. ¿Y qué pasa si yo quiero leer los siguientes 5 caracteres dentro de mi archivo? Yo voy a poder copiar estas 2 líneas que tengo aquí. Ahí está. Entonces aquí estoy leyendo los primeros 5 caracteres, aquí estoy leyendo del carácter 6 al 10º, porque este 5 continúa leyendo a partir donde se quedó este 5 que está por acá. Si yo ejecuto mi programa, yo veo que pone prime, que es los primeros 5 caracteres que estoy leyendo, y después ra, li. Vamos viendo qué es lo que tenemos dentro de datos.txt, prime, y después ra, li, primera li, ¿no? Entonces aquí, obviamente hay un carácter aquí en blanco, ese es un carácter también importante, y también lo lee mi método read. Y obviamente si yo quisiera leer de 5 en 5, de 5 en 5, lo podría lograr. Noten que cada vez que yo le doy read, lo que hace es avanzar el cursor. Este cursor inicialmente se encuentra en el carácter 0. Si yo le digo lee 5 caracteres, se coloca aquí. Si le vuelvo a decir lee otros 5, se coloca aquí. Y así sucesivamente va llevando un control de hacia dónde tiene que avanzar en función de la última posición en la que se quedó. Ahora, así como tengo el read, pues sonaría muy cómodo que yo leyera de línea en línea, ¿no? Entonces yo quisiera leer a lo mejor la primera línea de texto, después la segunda línea de texto y después la tercera línea de texto. Eso suena como algo más automatizable y procesable. Y efectivamente también lo tenemos. Ahora, en lugar de texto, voy a rebautizar la variable, le voy a poner línea. Y en lugar de read, le voy a poner readline. Ahí está. Y ahora imprimimos línea. Ejecuto nuevamente mi código. Y aquí tengo primera línea de texto. Entonces, quedamos que arrancaba aquí. Y cuando le damos readline, se queda aquí. Si yo le vuelvo a dar readline, ¿qué va a hacer? Va a leer la siguiente línea y se queda aquí. Si le vuelvo a dar readline, ¿qué va a hacer? Va a leer la siguiente línea y se queda aquí. De hecho, vamos haciéndolo y vamos imprimiendo la primera línea, la segunda línea y la tercera línea, ¿no? Con 3 readlines. Ejecutamos. Tenemos efectivamente primera línea de texto, segunda línea de texto y tercera línea de texto. ¿Y qué pasa si yo quiero, si ya llegué al final de mis datos, ya estoy aquí, justo está el cursor parpadeando, ya llegué aquí, ¿qué pasa si quiero seguir leyendo, no? Voy a leer la cuarta línea no existente,
la quinta línea no existente, simplemente para ver si nos marca algún error o qué estaría pasando, ¿no? Ejecuto nuevamente mi programa, primera línea de texto, segunda línea de texto, tercera línea de texto, y ya, simplemente una vez que llega al final, una vez que está aquí, por más de que yo quiera leer, ya no va a seguirme leyendo nada porque ya no hay absolutamente nada y no nos marca ningún error. Ahora, pues nosotros quisiéramos, en algunos casos, pues saber cuántas líneas de texto tiene nuestro archivo y procesar cada una de esas líneas de texto. Entonces, así como tenemos el read line, nosotros tenemos read lines y automáticamente nos va a leer todas las líneas de texto que se encuentren dentro del archivo. Entonces, yo voy a rebautizar nuevamente en lugar de línea, le voy a poner líneas. En lugar de read line, voy a poner read lines, lee líneas, y imprimo el contenido de líneas. Ahora, ejecuto nuevamente mi programa. Y noten aquí, primera línea de texto, segunda línea de texto y tercera línea de texto. Sin embargo, aquí hay alguna característica, ¿no? Lo que yo obtengo aquí no es enteramente un texto, es una lista con 3 variables str, cada una correspondiente a cada uno de los renglones de mi archivo. Y otra cuestión aquí importante a notar es este diagonal n que está aquí. Este diagonal n, pues nosotros no lo podemos ver dentro de datos. Sin embargo, ahí está. ¿Cómo sé que aquí hay un diagonal n? Porque hay un enter. De alguna forma la computadora tiene que saber que hay un enter y la forma que se le especifica es con este diagonal n. Obviamente esto en algunos casos representaría algún tipo de basura, ¿no? De algo que no quisieras estar viendo. Y existen maneras de quitarlo haciendo procesamiento de texto, por ejemplo, utilizando el método strip, que quita espacios y enters al inicio y al final de cadenas de texto. Más adelante vamos a jugar ahorita con un ejercicio donde quitaremos esta diagonal n. Ahorita en este caso simplemente explicar qué es el enter este que estamos nosotros viendo aquí. La computadora lo tiene que ver de una forma explícita, nosotros lo vemos de una forma implícita, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra lectura de las líneas de texto. Sin embargo, como les comenté al inicio, es muy importante cerrar el archivo para poder liberar los recursos que está ocupando nuestro archivo, nuestros datos. Y bueno, de entrada ya se imaginarán, esto es muy propenso a errores. Es muy común que al programador se le olvide cerrar el archivo. Y como es muy común, lo que se hace es utilizar una estructura que se llama with. Y esta estructura with, o que significa con, nos permite igual abrir un archivo, como es este que tenemos acá. Y así como nosotros esta apertura de un archivo se la asignábamos a una variable, igual con nuestra estructura with, nosotros también tenemos la asignación a la variable. Simplemente sintácticamente se le asigna de esta forma. Este archivo que estamos nosotros abriendo, lo vamos a asignar a la variable archivo utilizando la palabra reservada as. Ponemos 2 puntitos. Y ahora, esta es una estructura y recuerden que en Python todas las estructuras requieren que sus códigos estén tabulados para saber que efectivamente esas líneas de código están asociadas a la estructura en particular. Entonces, en este caso, nosotros tenemos estas 2 líneas de código que nos representaba la lectura de la información, en este caso utilizando el read lines. Y la ventaja que nosotros tenemos utilizando el with es que ahora ya nosotros no tenemos que identificar el close. Ya puedo yo borrar estas líneas que están por acá, donde anteriormente teníamos un close escrito de una forma explícita, ahora ya no lo necesitamos. Una vez que nuestro programa llega a esta línea, automáticamente ahí se cierra el archivo, se liberan los recursos. Entonces, noten aquí, ya no tenemos que recordar cerrar el archivo. Simplemente al salir la estructura, automáticamente Python lo cierra por nosotros. Entonces, eso ya provoca que tengamos, digamos, un código que es menos propenso a errores y ya no tendríamos nosotros que preocuparnos. Ahora, si ejecuto yo nuevamente mis líneas de código, puedo ver que obtengo exactamente el mismo resultado, ¿no? Las mismas líneas con las que yo estaba trabajando. Ahora les comento, tenemos aquí nuestro open
Sin embargo, aquí este open funciona igual tanto para lectura como para escritura de archivos. Ya sea que yo vaya a escribir dentro de un archivo, yo igual necesito un open. Entonces, ¿de qué forma yo le voy a decir a Python que voy a abrir un archivo para leerlo? ¿Y de qué forma le digo a Python que voy a abrir un archivo para escribirlo? Yo se lo digo a través de un parámetro de modo, se llama mode, es el modo de apertura del archivo. Aquí nosotros tenemos por defecto el modo R, el modo read, lectura, es con minúscula. Sin embargo, como es el modo más común, es el modo que es por defecto. Entonces, en este caso yo se lo estoy poniendo de una forma explícita, sin embargo, no lo requiere porque es el modo por defecto y nos hace exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera crear un archivo para escribirlo? Así como tengo el read de lectura, pues también tengo el write de escritura, que en este caso vamos a utilizar con el parámetro W. Entonces yo puedo tener un with, vamos a abrir un archivo. En este caso, vamos a abrir un archivo, lo vamos a abrir de escritura, le vamos a poner personas.txt, es con el parámetro W. Y si nosotros queremos escribir también ñes o acentos, requerimos el encoding, ¿no? De la misma forma que para la lectura. Entonces le ponemos el encoding UTF-8. Igual necesitamos la variable por la cual vamos a acceder a los datos de una forma lógica, en este caso archivo. Y ahora acá teníamos para la lectura tanto read como readlines como readline. Y ahora pues nosotros tenemos que usar un método correspondiente para escribir. En este caso es muy sencillo, simplemente es archivo.write y escribimos cualquier cosa. De hecho, vamos a escribir, en este caso, en el contexto de personas, vamos a escribir Juan Pérez López. Y vamos a poner la edad de Juan Pérez López como 18. Entonces vamos a suponer que tenemos el nombre y la edad de Juan Pérez. Y después vamos a escribir una segunda línea. Y para escribir una segunda línea o lo que pareciera una segunda línea, ahorita lo vamos a ver a qué me refiero con eso, lo que pareciera. Voy a utilizar write y vamos a poner María García. Y vamos a poner que tiene 22 años. Ahora salgo de aquí. Noten aquí, en el caso de que estoy utilizando el write, también requeriría hacer un close. Eso no cambia tanto para la apertura como para la escritura. Sin embargo, gracias a que estoy utilizando la estructura with, no necesito hacer el close, lo hace de una forma implícita. Ejecuto nuevamente mis líneas de código. Obviamente me está ejecutando todavía la línea de la lectura de datos.txt, pero en este caso me agregó este personas.txt, no existía, me lo acaba de agregar a mi proyecto y yo lo puedo abrir, le vamos a dar doble clic y aquí tengo personas.txt con la información que yo escribí, Juan Pérez López de 18 años y María García de 22 años. Sin embargo, a esto me refería con lo que pareciera escribir otra línea, porque es una sola línea, ¿no? ¿Y por qué nada más está una sola línea? Porque yo requiero escribir el enter de una forma explícita. El hecho de que yo haya escrito aquí write, llegó, escribió, se quedó aquí, aquí está el marcador justo aquí, y cuando le di write nuevamente, me escribió el nombre de María García. Entonces es muy similar a la lectura, donde se queda el cursor, ahí sigue escribiendo. Sin embargo, si yo quiero que exista un enter, tengo que escribirlo. Afortunadamente ya sabemos cómo escribir un enter, ¿no? Es con nuestro diagonal N. De hecho, lo podemos ver en la lectura, primera línea de texto, segunda línea de texto. Tenemos aquí nuestro diagonal N. Esto en realidad es un enter. Entonces me voy a manejo de archivo y yo puedo escribir una línea y ponerle enter. Aquí está. Ahora, noten, yo tengo aquí personas, me escribió una sola línea y aquí vamos a ver algo característico del W. Este W, cuando yo estoy escribiendo el archivo, lo sobrescribe. Si ya había algo de información ahí, automáticamente la borra y escribe la nueva información con la que yo estoy trabajando. En este caso yo ya tenía una sola línea de texto.
Juan Pérez López 18, María García 22, perdón. Y ahora yo voy a escribir una línea con un enter y María García de 22. Entonces va a sobreescribirme la información que yo ya tenía escrita en formato de una sola línea por el formato de 2 líneas. Ejecuto, veo que tengo en personas txt y ahora sí, efectivamente estoy escribiendo el enter y también pude ver que me sobreescribió la información. Entonces, esto en algunas ocasiones podría ser lo que yo efectivamente desearía que pasara, ¿no? Sobreescribir información. Sin embargo, imagínense que este programa está hecho para registrar los nuevos ciudadanos de una población, de un país. Obviamente, cada vez que yo ejecuto mi programa, no quisiera que me borrara el histórico, que me lo sobreescribiera por los nuevos datos con los que yo quiero actualizar mi archivo. Si yo quisiera actualizar mi archivo, yo quisiera que cuando escribiera nuevos nombres, por ejemplo, si escribiera, vamos a poner Raúl de 22 años y vamos a poner Francisco de 32 años. Si yo quisiera capturar estos nuevos ciudadanos, pues, y que no me borrara lo que yo tengo en personas, tendría que hacer algo diferente, ¿no? Porque si yo ejecuto este código, como tiene este modificador W, automáticamente me va a borrar Juan Pérez López y me va a borrar María García y me va a dejar exclusivamente Raúl y Francisco. Cosa que yo no quiero, ¿no? Porque imagínense que es el siguiente día, ¿no? Quiero conservar el histórico. Para eso, en lugar de W, tenemos que utilizar la A. La A viene de append, que significa en español agrega al final. Automáticamente se va al final del archivo, lo abre, se va al final del archivo y a partir de ahí inicia con la escritura de la nueva información. Entonces ahora con el open y el parámetro append voy a escribir Raúl y Francisco. Ejecuto nuevamente mi programa y veo que tengo en persona y efectivamente tengo Juan Pérez López de 18, María García 22. Pequeño detalle, no escribí un enter al inicio, ¿no? Y me lo escribió automáticamente justo donde se quedó Raúl 22 y Francisco 32, ¿no? Me faltó escribir un enter cada vez que yo escriba uno de mis nuevos ciudadanos. Sin embargo, justo logró el efecto que nosotros queríamos, ¿no? Agregar al final nueva información sin que nos borrara la información que teníamos nosotros con antelación. Entonces, aquí ya tenemos con esto manera nosotros de abrir archivos de lectura utilizando read para leer todo, readline para leer una sola línea y readlines para leer absolutamente todas las líneas con las que nosotros queramos trabajar. Y en el caso de la escritura es bastante sencilla porque lo único que necesitamos nosotros es cambiar el modo de apertura, ya sea a write, si siempre queremos que nos sobrescriba la información, o a append, si queremos que además de crearnos el archivo, nos agregue la información al final. Entonces, con eso vamos a cerrar esta parte de manejo de archivos. Con esto ya podemos hacer múltiples funcionalidades dentro de un programa. Y ahora nos vamos a enfocar en un pequeño detalle que sí es muy relevante. Si notan aquí, yo simplemente para abrir un archivo, yo utilizaba nada más el nombre del archivo, datos.txt, personas.txt y no necesitaba absolutamente nada más. Sin embargo, ¿qué pasa si este archivo no se encuentra dentro de mi proyecto? Si se encuentra en cualquier otra parte de mi disco duro. Si se encuentra en cualquier otra parte de mi disco duro, yo no puedo simplemente poner el nombre del archivo. Yo lo puedo poner aquí directamente porque generé un proyecto dentro de Spyder y es mi vecino. Aquí está mi módulo que se llama manejo de archivos y justo a un ladito está datos.txt. Y como justo está ahí, entonces lo puede ver directamente y puedo poner directamente el nombre del archivo. Si no estuviera aquí, no podría hacer eso. Tendría que indicarle la ruta absoluta del archivo, dónde se encuentra almacenado el archivo. Eso yo lo puedo ver
dentro del Explorer si tienen ustedes Windows o dentro del Finder si ustedes tienen Mac OS. En este caso, como yo ya lo tengo dentro de mi proyecto, inclusive Spider me permite obtener la ruta relativa y absoluta de mi archivo. Simplemente haciendo un clic con el botón derecho nos aparece el menú emergente y noten aquí dice copiar ruta relativa o copiar ruta absoluta. Voy a copiar la ruta absoluta para que la podamos ver. Aquí está. Y en lugar de datos txt voy a pegar la ruta absoluta. Ahora noten, tiene algunas características. Tiene la unidad donde está guardado. En este caso yo tengo 2 discos duros. Este es el primer disco duro C. La carpeta usuarios, mi nombre de usuario que es Octavio, el nombre del proyecto que es archivos y el nombre del archivo en particular que estoy leyendo, ¿no? Esto obviamente va a funcionar exactamente igual. Aquí está leyendo la información. Sin embargo, yo se lo especifiqué utilizando la ruta absoluta. En algunos casos ustedes tendrán que hacer esto, poner la ruta absoluta del archivo si no forma parte de su proyecto. Si forma parte de su proyecto, lo más cómodo y más legible dentro de nuestro código es simplemente poner el nombre, porque estamos sacando ventaja de la ruta relativa. La ruta relativa está en función del proyecto. Automáticamente, al ser vecinos, yo lo único que le tengo que decir es el nombre del archivo. Entonces, ahora sí, con eso finalizamos todas las funciones y métodos básicos del manejo de archivos. Ahora vamos a hacer algo un poquito más interesante y esto lo vamos a hacer para trabajar con las diferentes estructuras que ya hemos visto en esta serie de Aprendiendo a Programar con Python, por ejemplo, como listas, como diccionarios, que involucran también el procesamiento de texto, que ya también tenemos por ahí un video dentro de este canal. Entonces vamos a combinar todo esto con lectura de archivos para poder hacer algo un poquito más interesante y que poco a poco nosotros vayamos construyendo estas habilidades algorítmicas. Recuerden, la mejor manera de aprender a programar es programando. Tenemos que practicar, es una habilidad. Sí, nosotros podemos ver algunos ejemplos, sobre todo cuando nos estamos familiarizando con la programación. Sin embargo, lo más importante es que nosotros lo programemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los datos que tenemos aquí ya preparados de datos metro. Noten este datos metro que está aquí. Tiene una característica, estas comitas, que son a su vez información importante y también es, en algunos casos, ruido o información innecesaria. Sin embargo, este tipo de datos es muy común. Estos archivos comma separated values, separados por comas, tienen una ventaja. Si yo veo la información que tenemos aquí dentro de personas txt, inclusive aprovechando la misma escritura que yo ya tengo aquí, noten que aquí tengo Juan Pérez López, esto corresponde al nombre de una persona y después tengo la edad. Y después tengo María García y después tengo la edad. Tengo Raúl y después tengo la edad. Tengo Francisco y después tengo la edad. Aquí curiosamente en algunos casos utilicé nada más el nombre, en otros casos el nombre y el primer apellido y en otro caso el nombre y los 2 apellidos. Y esto es un dolor de cabeza para el programador, sobre todo cuando tienes mucha más información, porque no sabes en qué punto está el 18 o el 22, es el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no lo sabes. Entonces necesitas un cierto tipo de estructura. Ese tipo de estructura lo dan las comas. En este caso, yo sé que Bellas Artes, como no tiene una coma, es el primer elemento. Aquí se termina. Esta coma es la que me está indicando que es el primer elemento, independientemente de que haya un espacio. Esa es una gran ventaja. Acá en personas yo podría tener Juan Pérez López, coma, María García, coma, Raúl, coma. No lo tenía, ¿no? Pero fuera deseable porque me está dando cierta estructura. Entonces, a raíz de que estos archivos de texto plano, pero separados por comas, son muy comunes, que nosotros los podríamos encontrar en cualquier sitio web, de hecho, con información muy relevante. Entonces, habiendo dicho esto, esto requiere un cierto tratamiento especial, ¿no? Porque yo lo puedo leer como texto y yo voy a leer esto. Si utilizo readline, yo voy a leer esto como un solo texto y ahora las comas representan como, sí, información que da estructura, pero también representan un poco de basura, ¿no? Entonces, vamos a hacer un tipo de procesamiento, vamos a agarrar esta información, la voy a copiar aquí para que la podamos ver y no estar
cambiando de datos metro a manejo de archivos, que está por acá. Vamos a poner aquí. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestro archivo, ¿no? Y lo voy a comentar. Aquí está. Y aquí está. Y ya voy a borrar esto que tenemos acá. Ya sabemos cómo abrir y escribir archivos de una forma muy rápida. Aquí está. Ahora sí. Ahora estamos con este ejemplo un poquito más complejo. Esta es nuestra entrada. Y a forma de que practiquemos, vamos a utilizar un diccionario. Recuerdan, los diccionarios es esta estructura muy buena, muy eficiente, que se utiliza muchísimo dentro de la programación. Y de hecho, en Python es muy fácil trabajar con diccionarios. Con diccionarios yo nomás les doy el nombre de una llave, por ejemplo, Bellas Artes, y automáticamente, sin necesidad de que yo realice una búsqueda, me va a dar cuáles son los pasajeros que han estado en Bellas Artes para el primer trimestre, enero, febrero y marzo, que es la interpretación de la información que nosotros tenemos aquí. Y dentro de mi diccionario yo le podría decir la llave Zócalo, dame los pasajeros que han pasado por el Zócalo para enero, febrero y marzo, que serían 100, 200 y 300. Obviamente son números muy, muy pequeñitos. Los estoy haciendo así meramente para que sea fácil ver el resultado que nosotros estamos obteniendo. Entonces ya tenemos aquí nuestra información de datos del metro que nos provee o nos indica qué pasajeros han pasado por una estación de la Ciudad de México, en este caso 4 estaciones del centro, Zócalo, Bellas Artes, Juárez e Hidalgo, para un trimestre, ¿no? Enero, febrero y marzo. Obviamente nosotros vamos a hacer este programa de una forma muy modular, muy genérica, que independientemente del número de estaciones que tengamos y del número de meses que tengamos, nosotros podamos procesar la información. Eso es lo bonito de la programación, que tengamos algo que se pueda automatizar y que no tengamos que hacer líneas y líneas y líneas de código. Entonces, queremos llegar nosotros a partir de esta información, que recuerden, es un solo texto, ¿no? Esto podría representar exclusivamente un solo texto que inicia de aquí hasta acá. Esto es así, tal cual está, improcesable. Yo no podría, si me dijeran vía programación, utilizando este texto así directamente, decir cuántos pasajeros han pasado en el primer trimestre para el Zócalo. Obviamente yo puedo hacerlo, ¿no? 300, 500, 600 pasajeros, pero claro, es por las habilidades cognitivas que yo tengo, pero vía programación sería muy difícil. Sin embargo, si yo convierto esto a un diccionario, y aquí lo voy a poner, si yo convierto esto a un diccionario, de hecho lo voy a copiar absolutamente todo, donde el Zócalo y Bellas Artes y Juárez e Hidalgo representan las llaves de mi diccionario y los meses, los pasajeros que han pasado por cada una de estas estaciones como parte de mis llaves, de los valores, perdón, asociados a mis llaves, queda algo muy procesable. Esto sería mi diccionario. Aquí yo tengo, para el Zócalo, han pasado estos pasajeros y aparte son 100, 200, 300 en formato no STR como los tenía en mi archivo de texto. Es un archivo de texto, ¿no? Sino en formato entero. Entonces yo puedo o desearía que llegáramos a este punto, ¿no? Que pudiéramos tener nosotros un diccionario justo con este formato que es muy procesable. Y simplemente para completar la definición del diccionario, recuerden que los diccionarios se trabajan con llave de apertura y llave de cierre. Ahora sí, este es un diccionario completo. Obviamente yo aquí lo estoy escribiendo manual, pero lo que quiero poner es que a través de este texto que tenemos nosotros por acá, lo que queremos llegar es a este diccionario, que ya una vez que lo tengamos, es muy fácil procesar la información. Y de hecho es algo muy común. Leemos un archivo, lo cargamos a una estructura de datos, por ejemplo, un diccionario, y hacemos el procesamiento de una forma muy eficiente. Posteriormente, tal vez podríamos guardar un archivo o no, dependiendo los requerimientos de nuestro programa. Entonces, aquí está. Esto es lo que vamos a recibir de entrada y esto es a lo que tenemos que llegar, a un diccionario que nos permita hacer, digamos, procesamiento automatizado. Entonces ahora voy a meter aquí algunos enters. Voy a definir un diccionario, lo vamos a pasar a pasajeros. En este punto, nuestro diccionario va a ser nulo, ¿no? Porque lo vamos a crear.
Aquí obviamente yo ya lo creé, pero lo vamos a crear de una forma automática a partir de los datos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirlo como valor nulo. Ahora tenemos que abrir nuestro archivo. Lo abrimos con la estructura with, utilizamos el open. ¿Cómo se llama? Datos metro. Utilizo la ruta relativa a raíz de que es mi vecino, a raíz de que está dentro del mismo proyecto, separated values. Y le pongo el modo de apertura como lectura, que no es necesario, ¿no? Porque es valor por defecto, simplemente lo estoy incluyendo por razones pedagógicas. Y tiene acentos, ¿no? Si yo checo datos metro, tiene acentos, estación, zócalo, entonces lo tengo que abrir con el encoding UTF-8. Dos puntitos. Ahí está. Entonces con esto tengo mi apertura y ya no requiero cerrarlo, ¿no? Es una de las ventajas del width. Ahora, ok, vamos construyéndolo poco a poco. Noten, aquí está nuestro diccionario. El diccionario no requiere, de hecho, no necesita tener estación, enero, febrero y marzo. Esta es información relevante, sí, pero es contextual. Yo ya sé que en mi diccionario tengo pasajeros y que en mi primer elemento tengo los pasajeros de enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Y que lo que tengo como llaves son las estaciones del metro. Entonces, esto es información importante, sí es relevante, pero es contextual, no es procesable, es contextual y para el caso de la salida que yo estoy buscando, pues representan ruido. Entonces, ¿cómo lo puedo quitar? Para eso, yo ya una vez que tengo abierto mi archivo, voy a definir una variable que se llame asArchivo. Aquí está. Ya tengo yo abierto mi archivo. Ahora, pues yo puedo utilizar el read, ¿no? Sin embargo, el read ya vimos, nos lee todo y en este caso como que el read no podría ser tal vez la mejor opción. Entonces, readlines podría ser la primera opción. Nos leería una lista con esto en cada una de las líneas y podríamos procesar a partir de aquí. Sin embargo, vamos a hacer algo y meramente para cuestiones de que veamos que se pueden combinar tanto read como readline como readlines. Voy a leer esta primera línea. Entonces, mi cursor está aquí. Cuando leo la primera línea, va a llegar al final y a partir de ahí voy a utilizar readlines para leer exclusivamente Zócalo, Bellas Artes, Juárez e Hidalgo. Exclusivamente esto. Entonces, la primera, archivo.readline, inclusive le voy a poner aquí quita encabezado como comentario. Y después, en líneas, voy a poner archivo.readlines para leer el resto. Le voy a poner aquí info relevante. Y ahora voy a imprimir líneas para ver qué es lo que me está leyendo. Por acá. Ejecuto y veo el resultado. Ahora noten, en el resultado solo tengo las estaciones, ¿no? Tengo este readline que automáticamente está leyendo esta línea. De hecho, la leo, pero no la guardo en ningún lado, ¿no? Simplemente la leo para que me permita avanzar dentro de mi cursor. Y ya una vez que estoy avanzando dentro del archivo, readlines y leo absolutamente toda la información que me interesa. Obviamente, si yo quito esta línea, si yo la comento, aquí está, ejecuto mi código, cuando dé readlines me va a leer absolutamente todo, pero con esta información que en este caso para la salida que yo estoy buscando representa basura y yo quiero quitar esta basura para poderlo procesar, ¿no? Entonces, con el primer archivo.readline lo estoy logrando. Ahí está. Ahora, esto se está acercando un poco a lo que yo busco, pero todavía hay algunas cuestiones a trabajar, ¿no? Primero, me interesa procesar línea por línea porque me interesa crear un par llave lista, que corresponde a una estación y los pasajeros que han pasado en ese trimestre por esa estación. Y ya tengo elemento aquí, pero el elemento de mi lista es un str, ¿no?
y que aparte tienen estos enters. Estos enters representan basura para mí. A mí no me interesa el enter, se lo debo inclusive de quitar. Entonces yo puedo hacer un procesamiento. Ahora, en lugar de líneas le vamos a poner estación. Ya vimos que eso es lo que nos representa. Entonces, estación, ahí está. Estaciones, porque aquí tenemos todas. Entonces, para cada estación que se encuentra en estaciones, los puntitos, vamos a imprimir lo que tenemos en estación. Simplemente para ir poco a poco viendo lo que está pasando dentro de nuestro programa. Aquí está, ejecuto. Y ahora noten, ya tenemos algo más cerca de lo que estamos buscando, ¿no? Ya no tenemos el diagonal n. Sin embargo, todavía esto es un solo str que nosotros debemos eliminar. Esto es otro str. A mí no me interesa un str. Me interesa que esto sea una lista y me interesa que esto sea la llave correspondiente a un diccionario. Ahora, ¿cómo logramos esto? Esto es un texto, ¿no? Esto es un texto. Si yo lo quisiera separar en una lista, de hecho lo voy a hacer aquí en la consola para que nosotros lo podamos ver directamente. Aquí está. Esto es un texto y el texto tiene un método que se llama split, ¿no? Ya por ahí alguna vez lo vimos en uno de los videos de esta serie de Aprendiendo a Programar. Este split nos sirve para separar una cadena de caracteres por un carácter en especial. El carácter en especial es la coma. Si yo presiono Enter, veo cómo me lo convierte en una lista. Esto cada vez está más cerca de lo que yo estoy buscando. Entonces, yo puedo utilizar estación y yo puedo generar una lista aquí con un split. Y le digo, sepáralos por coma. Nuevamente ejecuto y ahora ya está muy cerca de lo que yo estoy buscando. Esto representa la llave de mi diccionario. Como yo genero una llave de diccionario, yo le puedo poner pasajeros. Para generar una nueva llave dentro de un diccionario, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la llave. En este caso será, por ejemplo, Hidalgo. Y le voy a asignar a esta llave lo que me interesa. En este caso sería la lista de pasajeros del trimestre. En el caso de Hidalgo es 1000, 1100 y 1200. Y con eso yo ya tengo creada mi primer par llave valor. Pues esto está muy cerca de lograrse. Sin embargo, todavía aquí hay algunos pequeños detalles, ¿no? La n que tenemos aquí, pero esta n que tenemos aquí se quita muy fácil porque lo único que necesitamos, ya lo vimos con un split. Entonces es estación, punto, no es split, es un strip. Se parecen, pero no. Aquí está. Ahora sí, estación.strip, estación.split. Ahora lo vemos. Y listo. Quitamos las diagonal n que teníamos ahí que nos estaban estorbando. Y ahora sí se va a parecer cada vez más a lo que nosotros andamos buscando tener dentro de nuestro diccionario pasajeros. Ya se parece mucho, pero todavía no, ¿no? Lo que tenemos aquí es una lista, pero necesitamos que nosotros creamos con esta lista el primer elemento, nuestra llave del pasajero. Eso lo podemos hacer prácticamente muy fácil, porque aquí ya vimos que esto es una lista, entonces lo guardamos en la lista. Y quedamos nosotros que es el primer elemento, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces, pasajeros. Vamos a crear la llave utilizando lista. ¿Sí? Esta es nuestra llave. Y la lista 0, Zócalo, Bellas Artes, Juárez, Hidalgo, siempre corresponde a la estación del metro. Entonces, esto es perfectamente automatizable. Y lo que vamos a asignar es de aquí en adelante. Y recuerden, nosotros podemos hacer una selección de elementos dentro de una lista utilizando el operador de los dos puntitos. Entonces yo puedo decirle de la lista, agarra del primer elemento en adelante, que lo hago indicándolo con este parámetro. Ahora ya tengo ahí casi la creación de mi diccionario, aunque todavía no está, pero ya lo podemos ir viendo cómo se va acercando. Voy a imprimirlo al final para ver qué es lo que obtenemos. Imprimo pasajero. Y ahora
Noten, Zócalo, Bellas Artes, Juárez, Hidalgo. Esto ya está. Esto ya lo logramos. Sin embargo, tenemos aquí una lista de STRs. Y yo no puedo sumar STRs. Los puedo concatenar, ¿no? Pero si yo sumo 100, 200 y 300 en formato STR, lo que voy a obtener directamente es 100, 200 y 300. Yo no quiero eso. Yo quiero que tenga el valor de 600, ¿no? Y ese valor de 600 solo lo puedo lograr si cambio estos tipos de datos a entero. Pero ahora, ¿cómo cambiar todos los elementos de una lista? En este caso, vamos a definir una lista. Esta la vamos a poner textos. No, vamos a poner así, textos, ahí está. ¿Cómo puedo cambiar yo los elementos de textos a que no sean texto, a que sean enteros? Ya nosotros habíamos visto por ahí una función que se llama int, que el int nos permite cambiar un 100 a efectivamente un 100 entero. Pero este int solo funciona para un elemento, no funciona para una lista. Entonces yo tengo que agarrar cada elemento de esta lista y meterla a una lista de enteros. Yo podría hacer algo así, ¿no? Vamos a poner aquí lista de enteros, la voy a crear, aquí está. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Para cada texto que se encuentre dentro de textos, yo voy a meter el nuevo texto a mi lista con el método append. Recuerden, estos métodos ya los vimos en uno de nuestros videos para manejo de listas, ¿no? Aquí les dejo el vínculo por si alguien quisiera recordarlos. Y ahora, dentro del append, yo voy a meter el primer elemento de mi lista, el segundo elemento de mi lista, el tercer elemento de mi lista, y así sucesivamente hasta que haya recorrido todos los elementos de mi lista, pero convertidos a entero. Voy a ejecutar esto aquí en la consola para ver el resultado que tenemos dentro de enteros. Y efectivamente tengo el valor deseado, 100, 200, 300. Sin embargo, esto queda un poco extenso, ¿no? Yo lo podría incluir aquí, sí, sin problema alguno. Sin embargo, vamos a aprovechar para ver una función muy útil que se llama map. Esta función map lo que hace es recibir como parámetro una función. La función en este caso que vamos a utilizar aquí es la función int, ¿no? Ya la vimos que está por acá. Y yo le puedo decir, esta función int, aplícalo a cada uno de los elementos de una lista. Y aquí la lista a la que yo quiero aplicar la conversión de enteros es textos, ¿no? Que es lo que tenemos justo aquí. Entonces, a textos, a cada uno de los elementos del texto, mapea la función int. Y aparte, esto que te regrese el map, conviértelo a una lista. Aquí está. Enter. Y ahora noten, con una sola línea de texto, una sola línea de código, tengo el resultado esperado que había incluido yo dentro de un for. Aquí debo hacer énfasis. Esto es mucho más conciso y eso podría gustarnos, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿sabes qué? Esto es más explícito, es mejor, queda más claro. No obstante, aquí la gran ventaja que se tiene con el map es que es ultra eficiente. Es una función muy eficiente. Ahora, este map nosotros lo podemos incluir directamente dentro de nuestra lista, pero a sabiendas de lo que está haciendo es que este int agarra este primer elemento y lo convierte a un entero. Después este int agarra este segundo elemento, lo convierte en un entero. Este int agarra este tercer elemento, lo convierte en un entero. Y todo esto se va acumulando hasta que se convierte en una lista y directamente tenemos el resultado esperado. Entonces, vamos a meter esto que ya vimos que funciona de maravilla y lo vamos a incluir justo aquí. Este textos corresponde directamente a nuestro lista 1 en adelante, ¿no? Entonces ahora tenemos lista de la función map con el método int. Cerramos el map, cerramos la lista y ahora tenemos exactamente lo mismo pero más bonito, ¿no? Y más eficiente. Esa es la parte importante. Map es muy eficiente, mucho más eficiente que el for. Y ahora vemos el resultado que tenemos, justo lo que esperábamos, nuestro diccionario que es altamente procesable. Y si a mí ahora alguien me pregunta, dame la lista de pasajeros
de alguna estación dada del metro, por ejemplo, el Zócalo. Noten que lo tengo que escribir con acento, justo igual como estaba. Y automáticamente, perdón, cometí un error, pasajeros. Y automáticamente recibo la lista que está asociada a la llave Zócalo. Y esto es muy procesable. Recuerden que tenemos métodos, por ejemplo, de sum, que nos suma todos los vectores o todos los valores asociados a un vector. Y ahora podemos rápidamente calcular el número de pasajeros que han pasado por el Zócalo. Y podríamos hacer exactamente lo mismo para la estación Hidalgo de una forma muy eficiente y muy rápida. En este caso, en Hidalgo han pasado muchos más pasajeros porque registramos para enero 1000, para febrero 1100 y para marzo 1200, ¿no? Que es un total de 3300. Entonces esto quedó muy bonito, combinamos diferentes estructuras que ya hemos visto dentro de esta serie de Aprendiendo a Programar. Y debo hacer aquí mención que mucho de este tipo de procesamiento existen librerías especializadas para realizarlo. Es el caso de Pandas y su estructura DataFrames, que posteriormente veremos. Sin embargo, a esta altura de nuestro desarrollo algorítmico, si han seguido toda la serie de Aprendiendo a Programar, este es un muy buen ejercicio porque combina diferentes conceptos: procesamiento automatizado de texto, procesamiento de listas, manejo de diccionarios y además de la lectura de los archivos. Espero les haya gustado mucho este ejercicio y si lo encontraron útil, por favor denle like, y si no se han inscrito al canal, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y les agradezco que me hayan acompañado.